Señora Sánchez, usted comparece hoy como presidenta provisional de la cadena pública para esclarecernos por qué la dirección de Televisión Española se comprometió con un proyecto, el proyecto AZ, con un presupuesto de 77 millones de euros procedentes de los fondos europeos, cuando sabían que no tenían la capacidad técnica para poder ejecutarlo. Y comparece porque, como señalan algunos medios de comunicación, ustedes no están gestionando correctamente esos 77 millones de euros y, como estamos conociendo estos días, ese dinero se está repartiendo de manera sospechosa a varias productoras privadas. Comparece usted porque es la presidenta provisional, pero estamos seguros de que usted no es la X de este posible caso de corrupción. Nos gustaría que usted nos respondiese a nuestras preguntas y nos develase quién es el coldo de este posible caso de corrupción. Y digo presunto caso de corrupción abiertamente porque la gestión de este proyecto tiene muy mala pinta. Tiene todos los ingredientes necesarios para compararlos con otros escándalos que se han producido durante nuestra democracia, porque se repiten los mismos pasos. En primer lugar, hay alguien que detecta que hay una partida presupuestaria o una subvención millonaria del Gobierno, en este caso procedente de la Unión Europea, para un proyecto que en teoría beneficia a la ciudadanía. A continuación, esa persona monta una empresa fantasma, una productora, una asociación, para conseguir ese dinero y enriquecerse ilícitamente. Una persona que lo consigue no por sus méritos o capacidad, sino por tener influencias en el Consejo de Ministros. Y esto es lo que da la sensación que está pasando en el proyecto AZ. Pero comencemos por el principio antes de hacerle las preguntas. Es cierto que en el año 2022 el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un Real Decreto por el que se concedió a Televisión Española una subvención directa de 77 millones de euros procedentes de los fondos europeos de recuperación para formar en capacidades digitales a miles de personas en toda España. Es cierto que este proyecto se integró en la Agencia Digital España 2025, que, como su propio nombre indica, tiene como meta final el año 2025. Pues bien, comienza 2024 y llegan noticias procedentes de los propios trabajadores de Televisión Española que hacen saltar las alarmas. El 13 de enero de este año, ABC publica: la gestión de Radio Televisión Española pone en peligro una subvención de 77 millones de euros de los fondos europeos. La externalización prevista en el proyecto AZ para formar a personas en capacidades digitales está por encima de lo marcado por la ley. 15 de enero de 2024. El Cierre Digital publica: el sindicato Uso pide una auditoría para el proyecto AZ de Radio Televisión Española. Abro comillas, hay bastante opacidad en todo, dice el sindicato Uso. Según este sindicato, para que estos fondos se concedan, más del 50% de los trabajadores tienen que ser de la contratación interna, no subcontratados. Y advierte este sindicato: ahora mismo esto no se está cumpliendo. ABC. Radio Televisión Española otorgó a la productora de Roures 8 millones de euros procedentes de los fondos europeos. La empresa del mandante catalán consigue el contrato por encima de otras productoras con más experiencia. Señora Sánchez, huele todo muy mal. Huele a que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió esta subvención procedente de los fondos europeos a Televisión Española para financiar a productoras amigas del Gobierno y del separatismo catalán. Y esto sucedió, como el caso Koldo, como el caso Tito Berni, en época de pandemia y pospandemia, algo que hace más indignante y bochornoso ese escándalo. Que, por cierto, para la bancada socialista, aquí tuvimos a Tito Berni en la legislatura anterior, aquí sentado, se sentaba ahí. A veces uno tiene la sospecha de que para conocer si hay nuevos casos de corrupción en la bancada socialista solo hay que acercarse a un diputado socialista, mirarle la nariz o mirar su cartera a ver qué tipo de tarjeta de visitas tiene. A veces da la sensación. Ahí se sentaba Tito Berni, ahí. Señor Mariscal, le llamo a la cuestión, por favor. Sí. Señor Mariscal, señorías, por favor. Señor Mariscal, le llamo a la cuestión. Señor Mariscal, oye, diputado socialista, límpiese un poco. Señor Mariscal, le llamo al orden. Que tiene mucho pis de Puigdemont. Mucho pis, todos. Tenéis muchísimo pis de Puigdemont. Límpiense un poco. Señor Mariscal, le llamo al orden. Sí. Bueno, señora presidenta de Radio Televisión Española, qué vergüenza que unos fondos europeos que iban destinados a pagar las consecuencias de la pandemia hayan ido a parar a la dirección de Radio Televisión Española y a las productoras amigas del Gobierno. Y, señora Sánchez, para facilitar que esta comparecencia sea útil, le haré 3 preguntas que pueden ser respondidas brevemente.
Son 3 preguntas muy concretas. ¿Desde el Gobierno le pidieron a Televisión Española que asumiese el proyecto AZ? En caso afirmativo, ¿quién y cuándo y dónde y cómo sucedió esa petición? Y, en tercer lugar, en caso negativo, ¿quién o quiénes de Televisión Española consideraron que era buena idea asumir un proyecto que sabían que no iban a poder desarrollar? Señora Sánchez, antes de respondernos a estas preguntas, decirle que se puede engañar a la gente un rato, pero no todo el mundo todo el tiempo. Y todo el mundo que pasa por Televisión Española se da cuenta que se está utilizando la cadena pública para enriquecer a productoras privadas fundadas por amigos de los partidos del Gobierno y del separatismo catalán. Todo el mundo lo sabe, es Vox Populi. Solo hace falta revisar sus cuentas y su presupuesto. Televisión Española tiene un presupuesto de 1.200 millones de euros, de los cuales casi la mitad, 490 millones de euros, proceden directamente de los presupuestos generales del Estado. Y si uno analiza a dónde se dirige ese dinero público, se da cuenta que una buena parte de él es desviado directamente a productoras privadas y a presentadores sectarios elegidos a dedo. Aquí traigo el listado de las productoras que ustedes contratan, de las productoras privadas que ustedes contratan. Y vemos como en los últimos 4 años ustedes han dado 749 millones de euros a productoras, insisto, privadas. Para que nos hagamos una idea, en el año 2022 se dieron 142 millones de euros y en el año 2023, al año siguiente, 291 millones de euros, es decir, 150 millones de euros más. Señora Sánchez, usted, insisto, cometen, no digo usted personalmente, pero sí en Televisión Española se están cometiendo unas corruptelas muy sospechosas. Y no solo se están haciendo estas corruptelas por asuntos económicos, sino también porque ustedes no cumplen con el servicio público, no cumplen con la pluralidad política ni con la neutralidad que le exige la ley. Señora Sánchez, ustedes tienen un problema serio. Ustedes deberían ser la televisión de todos los españoles, pero sin embargo hacen televisión para una parte muy pequeña. Ustedes utilizan la cadena pública para enriquecer a las productoras privadas creadas, insisto, por personas cercanas al Partido Socialista y al separatismo catalán. O dicho de otro modo, ustedes, en lugar de ser una televisión pública, se han convertido en el aparato de propaganda y en un cajero automático de los partidos del Gobierno, es decir, de esta banda de corruptos y de traidores a la unidad de España, como se está demostrando en la Comisión de Justicia en estos mismos momentos. Por favor, señor Mariscal, y de traidores a la unidad de España. Mariscal, le llamo al orden por segunda ocasión. A la tercera ya sabe lo que le corresponde. Muchas gracias. Ya he terminado. Ahora espero que la presidenta nos responda a las preguntas. Señor, tiene la palabra el señor Sarriá Morel. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señora Sánchez, gracias por sus respuestas. Nos confirma que este proyecto, el proyecto AZ, se inició en la presidencia anterior. También que nos confirma que el Consejo de Administración tenía conocimiento del inicio de este proyecto y también nos confirma que el Gobierno tenía interés en que este proyecto, dotado con 76 millones de euros procedentes de los fondos europeos, se realizase en Televisión Española. Y nosotros no dudamos de usted, pero sí dudamos de este Gobierno. Insistimos que este Gobierno está presidido por el Partido Socialista y es un partido que sabemos, hace falta revisar la historia de España, que tiene más peligro que un pirómano con un mechero a la hora de gestionar el dinero público. Y por eso dudamos de este proyecto. Y luego quería decirle también que usted ha citado el Consejo de Administración. Este Consejo se renovó en el año 2021, en febrero de 2021, y fue un consejo fruto de un pacto del Partido Popular con el Partido Socialista. En este Consejo de Administración hay consejeros del Partido Popular, del Partido Socialista, de Podemos y del PNV. Sin embargo, no hay ningún consejero de Vox. Y esto nos impide tener más información y por eso en estas comisiones de manera reiterada le hacemos preguntas a la presidenta sobre otro tipo de cosas, pero también y especialmente sobre la producción externa. Dentro de unos meses o semanas se va a renovar ese Consejo de Administración, 6 de sus miembros caduca su mandato a 6 consejeros. Dice usted que ojalá, bueno, pues
Esperemos que el Partido Popular no vuelva a pactar con el Partido Socialista y que en ese pacto se incluya a Sumar o a Junts y se excluya a Vox, que es la tercera fuerza política de España. Nada más.